La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Estamos hoy a sábado 4 de noviembre. Y el Evangelio es de San Lucas capítulo 14, versículo 1 y versículos del 7 al 11. Como cada sábado, renovamos hoy nuestro profundo amor a María, nuestra profunda confianza en ella, nuestra profunda certeza de que ella es aquella que va a cambiar nuestra vida, que va a conseguir que seamos santos, y aquella que va a cambiar la historia de la Iglesia y de la humanidad, aquella que va a obtener el triunfo definitivo del reino de Dios en este mundo. Renovamos hoy nuestra consagración a María y en este día te quiero dar unos consejos sobre cómo orar mejor. Vamos a escuchar con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cederé el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate qué frase dice Jesús al final de este Evangelio. Qué fácil de entender y qué difícil de poner en práctica. Son muchos los que escuchan esta frase,
pero son pocos los que la ponen en práctica. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La mayoría de las personas se enaltecen y son pocas las personas que se humillan. En el día de hoy quería darte unos consejos sobre cómo orar mejor. Y para darte estos consejos voy a comenzar leyendo un número del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este librito que os recomiendo muchísimo, ya os lo he recomendado muchas veces. Pues en el número 572 del compendio, el compendio pregunta: ¿por qué la oración es un combate? Hace referencia al número 2725 del Catecismo. Podéis encontrar la misma enseñanza en ese número del Catecismo. Y responde así el compendio: la oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte. O sea, que la oración es una gracia. Por eso lo principal de la oración no es la fuerza de nuestra voluntad. La oración no se progresa en ella sobre todo a fuerza de puños, de esfuerzo. No es lo principal, nuestro esfuerzo. Porque la oración es un don de la gracia. Y por lo tanto, lo principal es pedirlo y lo principal es la humildad. Porque si lo pides y eres humilde, Dios te concederá la gracia. Pero aunque la oración es una gracia, es un don de la gracia, también presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, dice el compendio del Catecismo. Esto es importante. La oración supone cada día una respuesta decidida por tu parte. Si tú quieres ser un verdadero orante, cada día de tu vida, cada día, debes tomar una decisión fuerte por la oración. Por orar. Y por orar de corazón. Por orar bien.
Continúa el compendio. Pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. ¿Te das cuenta? La oración es un combate contra ti mismo, porque tu hombre viejo no quiere orar. Es un combate contra el ambiente, porque el mundo no quiere que ores. Y es un combate contra el tentador, porque el tentador hace todo lo posible para apartar al hombre de la oración, para que no ores, y para que si oras, no ores de corazón. Estés allí de cuerpo presente en la oración, pero tu corazón esté en otras cosas. Continúa el compendio. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Esto es importantísimo y es la enseñanza fundamental que yo te quiero transmitir hoy. La oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Tú no puedes, el título del Evangelio de hoy es ¿Cómo orar mejor? Tú no puedes orar mejor, es imposible, si no progresas en tu vida espiritual. Es decir, si no vives más santamente, no puedes progresar en la oración. Es totalmente necesario para que progreses en la oración que tu vida sea más fiel al Señor, que en tu vida, en tu día a día, busques más de corazón y cumplas más de corazón la voluntad del Señor. Si tú creces en este sentido, si tú creces en tu vida de santidad, tu oración progresará, se hará más profunda. Y continúa el compendio del Catecismo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Es decir, la oración y la vida son inseparables. Si tú oras mejor, si tú oras de corazón, si tú oras sinceramente, eso va a hacer que vivas más santamente. Va a hacer que tu vida cambie, que tu vida mejore en unión con Dios. Y del mismo modo, si tú vives más santamente,
vas a orar mejor. Las dos cosas van totalmente unidas, la oración y la vida. No se puede separar la oración de la vida. Entonces, ahora te voy a dar un consejo muy importante para orar mejor. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de hoy: cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Si quieres que tu oración sea más profunda, estar más unido a Dios, tienes que elegir vivir en el último puesto. Porque si tú eliges vivir en el último puesto, eso te hará más humilde. Y si eres más humilde, tu oración será más humilde. Y orar con humildad es fundamental para progresar en la oración. Así que quédate con este consejo. Para orar mejor, tengo que elegir vivir en el último puesto. Tengo que amar estar en el último lugar. Y luego, cuando ores, querida alma contemplativa, te voy a dar 2 consejos para orar humildemente. Primer consejo: no te creas nadie ante Dios. Cuanto más consciente seas de lo pequeño que eres, de lo nada que eres ante Dios, mucho mejor. Y segundo consejo: no busques una oración sublime que te llenarás de soberbia. Busca una oración sincera. Estos son los consejos para orar mejor. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.